vamos a hablar de lo que hace daño a nuestra fe. Ustedes todos saben que nuestra fe en América Latina y en otros países ha sido contaminada por la superstición. Hemos sufrido mucho por las influencias de religiones paganas que había antes de la evangelización y que se han transmitido a través de la cultura, y otras que nos han venido del África, del Benín, donde nos vino el vudú y todas esas magias que han hecho mucho daño a la fe cristiana. Y todavía hay muchos católicos entre nosotros que le dan importancia a las supersticiones, a la magia blanca, a la magia negra. Hablamos de magia negra cuando el brujo invoca directamente a Satanás, como por ejemplo veíamos en Samaná un brujo que se llamaba Chichizón y que imploraba el poder de Satanás para vengarse sobre una persona. Eso es la magia negra. Él mencionaba públicamente: si tú me pagas tanto, yo te voy a conseguir eso. Satanás es capaz de dártelo. Eso se llama la magia negra. Y la magia blanca es más astuta, pero tiene la misma malicia. La magia blanca se camufla detrás de imágenes. Ustedes van, por ejemplo, a un centro de brujería y allí tienen un altar, tienen imágenes como para ocultar la verdad. Pueden tener la imagen de Santiago, la imagen hasta de la Virgen. Pueden tener ahí imagen de la mano poderosa, es decir, la mano de Cristo crucificado, y dan la impresión de que hacen su trabajo con la fe. Y todo eso es pura hipocresía, porque después comienzan con fórmulas mágicas, con oraciones que no son oraciones, son fórmulas mágicas, implorando lo que piden, lo que desean. La magia blanca utiliza muchas fórmulas mágicas. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios milagroso, pero no es un Dios mágico. Nuestro Dios hace milagros libremente, respondiendo a la oración de los cristianos, pero no actúa por el poder de las fórmulas mágicas. Y esa influencia de la superstición, de la brujería, del vudú y de todas las ciencias ocultas ha ido penetrando en muchos ambientes nuestros, donde hay gente que todavía le dan importancia a lo que dijo el brujo, a lo que dijo la mujer que lee la tacita de café o la baraja. Y es difícil liberarse totalmente de esto. Necesitamos crecer en la fe para romper definitivamente esas cadenas de la superstición y para que la gente deje la brujería, por ejemplo. Deben aprender a conocer mejor a Dios, saber que Jesús es el único Salvador y que no hay otra fuente de poder. Yo no digo que el brujo no tiene poder para sanar a un enfermo. Ustedes saben que el brujo auténtico puede sanar a un enfermo de una enfermedad física, lo hemos visto, pero ¿con qué poder? No es un poder que viene de Dios, es que en el poder de Satanás. Él puede conseguir una sanación física, y por eso es que hay muchas confusiones, muchas dificultades, porque el Satanás es el mono de Dios. Todo lo que Dios hace, Satanás trata de hacerlo
hacer creer que Él lo puede hacer igual. Por ejemplo, Dios puede dar el carisma de profecía y Satanás impulsa a alguien a dar falsas profecías. Dios da, el Espíritu Santo da el carisma de lengua y Satanás le da a los brujos un lenguaje que no es un don de lengua, sino una falsificación del don de lengua. Dios da el carisma de sanación a muchos cristianos y Satanás le da a los brujos auténticos que trabajan con su poder, un poder para curar físicamente. Pero hay de aquel que se sana con el poder de Satanás porque se hace esclavo de Satanás. Porque es una ofensa grave contra la fe en Dios, poner su fe en el poder de las tinieblas, ofende a Dios. Y es tan sorprendente ver a veces católicos de comunión que van a misa el domingo y comulgan, y en el curso de la semana van a un centro de brujería a consultar a un brujo, a pedirle que le haga un trabajo para vengarse contra fulano, contra fulana. Hay mucha confusión y tenemos que purificar nuestra fe y tratar de poner nuestra fe en la palabra de Dios. Dice el Señor en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, ¿hasta cuándo van ustedes a estar caminando por dos caminos? Si Yahvé es Dios, síganlo a Él. Si Baal es Dios, a Él tienen que seguir. Baal era el Dios de los paganos. Y el profeta Elías habla muy claramente al pueblo. Si Yahvé es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, a Él tiene que seguirlo. Escojan. Pero no pueden andar por doble camino. Hay gente que llevan una vida doble. Dicen que creen en Dios y ponen su confianza en la astrología. Hay un astrólogo que habla aquí por radio que dice cosas tan estúpidas. Es increíble que la gente le pone atención a eso. Un día yo volvía en automóvil y la radio estaba prendida y un astrólogo que hablaba en La Romana, en una emisora de La Romana. Decía a la mujer que si su esposo andaba con otras mujeres, debían comprar un muñequito y ponerle alfileres y ponerle una receta increíble. Y él decía eso por radio como algo serio. Y compran un muñequito y ustedes saben de eso, ¿verdad? Yo no tengo que explicarle. Y hay gente que lo cree. Y gente que dice ser católica y comienzan a hacer esa receta y le ponen cosas en la comida al esposo para alejarlo de la querida. Y es pura superstición y es diabólico. Y entonces, al mismo tiempo, van al brujo y van a la misa y van a tomar una toma de un brujo y después van a recibir la Santa Comunión y mezclan todo. Y el brujo le da una toma y se la toman. Si supieran lo que hay en esto, no la tomarían ni a palos. Yo me recuerdo que una señora catequista en Santo Domingo tenía un problema. Ella tenía un impulso interior a suicidarse. Le venían muchos deseos de tirarse del puente, de quitarse la vida. Y ella era catequista y luchaba contra esa obsesión de suicidio que tenía. Y como nadie la ayudaba, alguien la llevó donde un brujo de la capital y ella le contó su problema, que cuando pasaba sobre el puente Duarte tenía ganas de tirarse abajo, cuando veía un cuchillo quería clavárselo. Y el brujo le dijo, te voy a dar una toma, tú vas a tomar algo que te va a proteger, te va a ayudar. Y el brujo le preparó, dice ella en su testimonio, le preparó una toma, así lo llaman, ¿verdad?
y dice que metió en eso 7 semillas de pimienta de Guinea. Y con una fórmula mágica, y le hizo beber eso. 7 semillas, son semillas pequeñitas de pimienta de Guinea. Y ella la tomó. Y después de tomar eso, cuando iba a la iglesia durante la consagración, se sentía muy mal y quería salir de la iglesia. No aguantaba el momento de la consagración. Iba al grupo de oración y cuando alguien comenzaba a cantar en lengua, ella se asfixiaba, no podía aguantar eso. Y se salía de la sala. Y eso le duró algunos meses, molestándola. Y un día, ella fue a Nagua a pedir ayuda. Primero, la obsesión que tenía de suicidarse no se le quitó con eso. Ella tenía siempre esa obsesión. Un padre, el padre Marcelo, que estaba en Nagua, junto con Evaristo, le hicieron una oración de liberación para que el Señor la liberara del espíritu de suicidio y se le quitó definitivamente esa influencia, una oración de liberación, no un exorcismo litúrgico, sino una oración de liberación sencilla. De esto voy a hablar ahorita. Se le quitó este impulso a suicidarse, pero se quedó con el malestar de que no podía estar a la hora de la consagración, se sentía mal y se salía de la iglesia. Cuando se manifestaba la presencia de Dios muy fuertemente, ella tenía que irse. Así durante el canto en lengua se iba, se salía del grupo de oración. Y volvió a Nagua y nos contó eso. Entonces hemos escuchado su problema y fuimos a la casa de Evaristo. Yo estaba con Marino y Evaristo y éramos 4 y oramos por ella para pedir al Señor que la ayudara, porque no era normal lo que le pasaba durante la misa. Ella nos contó lo que el brujo le había dado a tomar. Y durante la oración de liberación sintió un mareo, se sentía muy mal. Y le hemos dicho, tiene que botar lo que tiene, no tenga miedo. Y ahí en el piso he visto con mis ojos las 7 semillas de pimienta de Guinea que ella había tomado 8 meses antes. Y eso es tan diabólico que no se había ido con la comida, se le quedó en el estómago. El brujo le había dicho, te voy a dar uno de guando y eso te va a cuidar. Y ella lo había tomado. Y ahí se liberó de esas 7 semillas de pimienta de Guinea y se le acabó el problema del malestar durante la misa y durante el canto en lengua. Algunos creen que son cuentos lo de los brujos. Es diabólico y es un pecado grande contra la fe en Dios. Poner su fe, su confianza en la brujería es una ofensa grave a Dios, nuestro Padre. Como si uno no tuviera bastante confianza en la providencia de Dios como para contar con Él y cree que hay otro poder más grande que el poder de Dios y va a buscar ayuda en centros de brujería, de espiritismo, de santería y de todo. Todo eso son pecados contra la fe en Dios. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en las tinieblas. Ahora, la persona que se han dejado influenciar por estas cosas de brujería, claro que no consiguen la paz. A veces consiguen algo, dinero, por ejemplo. Hay brujos que hacen un pacto con Satanás para conseguir dinero. Yo conocí un brujo en Nagua que se arrepintió. Él tenía un centro de espiritismo, de brujería, y todos los días en su casa recibía gente que venían desde la capital, desde lejos, venían desde Barahona, gente que venían a consultarlo. Y él me contó, después de su conversión, él se arrepintió a través de la renovación carismática, él encontró la fe en Jesucristo
y se arrepintió y renunció a todo y le hemos hecho oración de liberación. Y después se acercó a los sacramentos. Y él me contaba que todas las mañanas, antes de comenzar a recibir a sus clientes, él tenía una oración preparada que hacía a Satanás cada mañana. Y decía a Satanás: con tal que tú me des poder y dinero durante 20 años, después podrás hacer de mí lo que te plazca. Esa era su consagración a Satanás cada mañana. Y después de esto, hay gente que iban a visitarlo y le pedían ayuda a nuestros católicos de comunión, de confesión, que iban a visitarlo. Fíjense qué insulto para Dios, nuestro Padre. Incluso una mujer en Agua me contó que por ignorancia, ella, cuando se comenzó a dar la comunión en la mano, un brujo le dijo: si tú me buscas una hostia de esta, yo te doy $5, porque la necesito. Y ella fue a la iglesia y recibió la comunión en la mano, hizo como que comulgaba y se quedó con la hostia, y la llevó al brujo, y dice que el brujo la puso en una ponchera de agua para preparar sus tomas, decía que le iba a dar más poder. Hasta ahí llegan. Por eso hay que tener mucho cuidado con la Santa Comunión. Utilizan las cosas sagradas, falsifican todo. Bueno, las personas que siguen a Cristo deben renunciar a toda superstición, a toda ciencia oculta. Todo eso es un pecado contra la fe en Dios. Hay personas que tienen más confianza en el horóscopo que en la palabra de Dios. Ustedes van a ver personas que de una vez que les llega la revista, lo primero que leen es el horóscopo. ¿Cuál es mi horóscopo? En vez de leer la palabra de Dios, en vez de leer la palabra de Dios, van a leer su horóscopo. Eso es también un pecado contra la fe en Dios. No podemos nosotros depender de los astros. Si uno cree que la humanidad está movida por los astros, quiere decir que no tenemos libertad. Depende de la posición de los astros. Si tú puedes hacer tal o tal cosa, entonces no tenemos más libertad. Sería decir que la libertad humana no existe. Somos muñequitos movidos por los astros. También eso es un insulto a Dios. Vamos a hablar un poquito de cómo se libera una persona que ha sido atrapada por el poder del diablo. Hay gente que hablan mucho de posesión diabólica. Por falta de conocimiento, cada vez que hay una influencia maligna, dicen está poseído por el demonio. Y eso no es verdad. Hay muy poca gente que sufren de posesión diabólica. Lo que vemos frecuente son personas que sufren de obsesión diabólica o de opresión diabólica, pero no de posesión diabólica. Eso lo hay, pero es mucho más escaso. Y quiero poner bien clara la diferencia entre los tres, para que no utilicemos la palabra posesión diabólica en casos que no son de posesión. Una persona puede sufrir de posesión diabólica nada más si ha hecho un pacto con Satanás, si ha entregado su vida a Satanás, como lo hacen varios brujos, como lo hacen en el culto satánico, que se consagran a Satanás. Pueden ser poseídos por el demonio, porque Dios nos ha dado la libertad y nadie nos la puede quitar. Y si uno nunca ha hecho un pacto con Satanás, no puede ser poseído por Satanás, porque nadie le puede quitar su libertad. El que está poseído por Satanás es porque se entregó
a Satanás, ha hecho un pacto con el diablo. Eso lo vemos a veces, ¿verdad? Pero es muy raro. Y por eso, cuando ven ustedes a una persona que sufre de opresión diabólica, no digan de una vez, está poseído. Es un insulto. Decir a una persona, tú estás poseída por el demonio, cuando nunca se entregó a Satanás. Lo que puede suceder es que esta persona sufra de obsesión diabólica, como la mujer de quien le hablé, que tenía un impulso a suicidarse y le volvía la misma idea. Era una obsesión de un espíritu de suicidio que la trastornaba. Una obsesión es algo que es más fuerte que una tentación. Es fácil discernir. Una tentación puede venir a cualquiera. Pero si esa tentación, por ejemplo, de suicidarse o de odio, si hay algo que es obsesivo, que vuelve a menudo, que es como latente, viene a ser una obsesión y es más fuerte que una tentación. Y para liberarse de una obsesión diabólica necesitamos de una oración de liberación. La obsesión es una influencia maligna sobre la mente y la opresión, que es distinta, es una influencia maligna sobre el cuerpo o sobre las cosas, una opresión. Entonces le voy a dar ejemplo de cada uno de los tres para que puedan distinguir bien. Le dije que la posesión es una influencia maligna sobre la voluntad. Nadie puede ser poseído si no se entregó a Satanás, si no ha hecho pacto con Satanás. Posesión sobre la voluntad, obsesión sobre la mente, piensan en una obsesión de blasfemia, por ejemplo, o de suicidio, una influencia maligna sobre la mente. Y opresión es una influencia maligna sobre el cuerpo o sobre las cosas. Tomemos un ejemplo de una posesión. La persona poseída por Satanás es una persona que ha hecho un pacto con Satanás. El único. Puede haber también niños poseídos por Satanás porque su padre lo ha consagrado a Satanás. Hay casos en África, por ejemplo, en el Camerún, en el centro de Camerún, hay un seminario, no para formar sacerdotes, para formar brujos. Tienen en el centro de Camerún un seminario donde van los brujos a educar a sus hijos para que lleguen a ser grandes brujos. Y van regularmente y hacen ceremonia y consagran su niño desde pequeñito a Satanás para que llegue a ser un gran brujo. Y por la autoridad paterna, el niño puede ser poseído por Satanás si el papá lo consagró a Satanás. Así como un niño católico ha sido bautizado por la autoridad paterna que mandó a bautizar a su hijo y el niño recibe la gracia de ser hijo de Dios, recibe el bautismo por la autoridad paterna, puede ser bautizado. Así el hijo de un brujo puede llegar a ser poseído por Satanás si su papá lo consagra a Satanás. Son los únicos casos de posesión diabólica, o que se consagra uno haciendo un pacto con Satanás, o que el niño desde pequeñito haya sido consagrado por su padre a Satanás. ¿Cómo hacen eso? Les voy a dar un ejemplo de posesión diabólica. La posesión, le dije, sobre la voluntad, haciendo un pacto con Satanás. En la secta satánica que nació en California y que se extendió por muchos países del mundo, hay hombres y mujeres que se consagran a Satanás. Y estamos viviendo la profecía de San Pablo que decía en la epístola a los tesalonicenses que en los últimos tiempos habrá hombres que darán culto a Satanás. Y ya lo hay.
Hay hombres que dan culto a Satanás y en las sectas satánicas se consagran a Satanás. Ellos inmolan a Satanás un niño cada Viernes Santo y con preferencia un niño de una familia judía. Cuando pueden robar un niño de una familia judía, lo inmolan a Satanás el Viernes Santo, como recordando la muerte de Cristo. Una señora en Lyon, en Francia, se había consagrado a Satanás. Había hecho un pacto con Satanás en la secta satánica. Era una mujer prostituta que deseaba conseguir mucho dinero y le habían asegurado que ella iba a conseguir mucho poder y mucho dinero en la secta satánica en Lyon, en Francia. Y ella trabajó con ellos un tiempo, pero un día la encargaron de ir a robar un niño en un suburbio de Lyon, un niño de una familia judía, para inmolarlo a Satanás, porque cada año, el Viernes Santo y el primer sábado de septiembre, cuando es luna llena, inmolan un niño a Satanás según sus ritos. Y ella, que había hecho muchas cosas terribles, no ha sido capaz de dar ese paso de ir a robar un niño para inmolarlo a Satanás. Y ese día, en vez de ir a robar el niño, se fugó en la catedral de Lyon, pidiendo ayuda. Quería salir de eso, ya no podía más. Y el obispo auxiliar de Lyon, Monseñor Delorme, nos pidió hacer un exorcismo litúrgico por aquella mujer que se había consagrado a Satanás y quería salir de su problema. Ella estaba poseída por Satanás porque había hecho un pacto con Satanás. Yo he visto la fórmula de su consagración y me asombré de ver que una persona puede llegar a hacer un pacto con Satanás con tanta claridad. Decía el pergamino: Satanás, yo acepto pasar la eternidad contigo con tal que tú me des tal y tal cosa. Y ella enumeraba lo que pedía y firmó el pergamino con la sangre de su mano izquierda. Firman siempre con la sangre de la mano izquierda, que es la sangre más cerca del corazón, para dar más autenticidad a su pacto. Y ella quería salir de esto. Y entonces comenzamos un exorcismo litúrgico. En esos casos de posesión diabólica necesita la persona una liberación a través de un exorcismo litúrgico, porque es mucho más difícil que una simple obsesión. Y el exorcismo litúrgico lo hace el sacerdote delegado por el obispo de la diócesis y tiene más poder que la sencilla oración de liberación por el poder sacerdotal agregado al poder de la fe. Entonces el obispo me pidió si podía llevar el exorcismo. Le dije que sí, pero no solo, porque es peligroso, porque esa gente se ponen furiosos, son capaces de darnos golpes bien duros. Y le pedí que fueran 4 sacerdotes conmigo, 3 más. Y el mismo obispo auxiliar fue también, pero él nunca había hecho exorcismo. Y él, por falta de conocimiento de lo que es un exorcismo, nos llevó a la sacristía para orar por esa mujer que quería ayuda y la mandó a sentar en una silla. El primer error, porque yo no dije nada, porque como él era obispo debía saber lo que hacía, pero nunca se hace un exorcismo con una persona sentada en una silla, porque se ponen furiosos. Y a los 2 minutos, al minuto, ya la mujer comenzó a gritar y se tiró al suelo. Entonces nosotros no podíamos estar los 4 en el suelo agarrándola. Y yo comencé el exorcismo y comenzó a gritar y a patear y estaba furiosa como un tigre. Y yo seguí orando, ella se levantó y tomó la silla y quería golpearnos. Ahí no me gustó mucho porque ella era una mujer fuerte.
Y cuando levantó la silla así, que nos quería golpear, yo comencé a rezar el Ave María. Y todos rezamos el Ave María y ella se calmó y bajó la silla. Y le dije al obispo, haremos la oración mañana, nos falta algo. No quería decir delante de ella el problema. Pero le dije al obispo, nunca se hace un exorcismo con una persona sentada en una silla, porque usted pierde el control. Necesitamos una buena cama para que cuando comienza a patear y a gritar, la podemos pegar de la cama y que se quede tranquila. Al otro día comenzamos de nuevo, pero con una buena cama sólida. Y yo le dije, quite su zapato primero. Ella dijo, ¿por qué? Yo le dije, pero ayer usted le daba puntapié al pobre obispo que tenía mucho dolor en las piernas. Cuando comenzamos el exorcismo, ella le pegaba al obispo y tenía su zapato puesto. Entonces quitó los zapatos y comenzamos la oración. Y yo tenía en la mano la custodia con la hostia consagrada y mandaba en el nombre de Jesús presente en la Eucaristía. Mandaba al espíritu maligno que saliera de esa hija de Dios. Y ella gritaba. Y decía, yo le acercaba a la cabeza la custodia, el portaviático, con la hostia consagrada. Ella me decía, quita eso de aquí, te me está quemando. Gritaba, no quería aguantar eso. Y seguimos orando. Nos llevó más de una hora orando. Y un sacerdote, para ver si era psicológico o si era auténtico lo que ella decía, con la custodia se fue discretamente a la sacristía y quitó la hostia consagrada y puso una hostia no consagrada en el portaviático. Dejó la hostia consagrada en la sacristía y cuando volvió con el portaviático, con la hostia no consagrada, se lo pegaba en la cabeza y la mujer no reaccionaba nada. Es que hay gente que duda de la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, pero Satanás no duda, él lo sabe. Él sabía que en la hostia consagrada está presente el Señor y que en la otra hostia no consagrada no había nada. Y con la hostia no consagrada la mujer no reaccionaba nada. Y oramos más de una hora y se ponían furiosas, teníamos que amarrarla, los pies, las manos, y ustedes saben cómo se pone esa gente, realmente parecen tigres. Pero seguimos orando y el Señor la liberó y después la llevamos a una casa de retiros, donde se pasó 3 días haciendo un retiro y se confesó y se salió de la secta satánica. Pero cuando yo salí todavía no se había atrevido a comulgar, porque como había profanado la hostia tantas veces, ella era la que iba a buscar la hostia el domingo, haciendo ver que comulgaba, y se la llevaba porque ellos celebraban una misa negra y querían una hostia consagrada para su culto a Satanás. Y ella era la que cada domingo iba a buscar la hostia. Y después de arrepentirse, me dijo que tenía miedo de que si iba a comulgar, era capaz de romper la hostia. Decía, yo voy a esperar más tiempo, tengo miedo de romper la hostia y de no respetarlo. Ella estaba poseída por Satanás, se había consagrado en la secta satánica. Lo que necesitaba era de un exorcismo litúrgico. Y el exorcismo litúrgico lo hace un sacerdote, o el sacerdote delegado por el obispo, o el mismo obispo. Y no es nada interesante, pero a veces hay que hacerlo. Cuando se hace, es para liberar a una persona poseída por Satanás. Los otros casos no necesitan de un exorcismo litúrgico, sino de una sencilla oración de liberación. Hablamos de obsesión diabólica o de opresión diabólica. La obsesión es una influencia maligna sobre la mente.
Le daba el ejemplo de la obsesión de suicidio. Echamos el espíritu maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez yo estaba haciendo una oración de liberación por una mujer que tenía una obsesión diabólica muy fuerte, y esa mujer tenía un vecino que se llama Jesús. Aquí hay gente que se llama Jesús, ¿verdad? Y yo no lo sabía. Y mandaba en el nombre de Jesús al espíritu maligno que saliera de ella, y ella dijo: Jesús no sabe más que yo. Ella hablaba de su vecino. Ahora yo le digo: te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de esta hija de Dios, y ya no reacciona. Cuando la persona sufre una obsesión maligna, necesita de una oración de liberación. Y esto lo pueden hacer seglares. En la Iglesia Católica el exorcismo litúrgico lo hace el sacerdote delegado por el obispo o un grupo de sacerdotes. Pero cuando no es posesión diabólica, ese ministerio lo puede hacer un grupo de seglares, 3 o 4, pero no deben lanzarse así como así, porque puede haber consecuencias negativas. Hay que prepararse bien. Así como todo ciudadano tiene derecho a manejar un carro, pero si uno no tiene su licencia y se lanza en la calle principal manejando, puede haber complicación si no sabe manejar. Y así la oración de liberación la puede hacer cualquier cristiano preparado. Jesús dice en el Evangelio: he aquí los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán espíritu maligno. Es decir, signos que acompañarán a los que creen. Este ministerio se enraiza en la fe de nuestro bautismo. No dice Jesús: y aquí los signos que acompañarán a los obispos. No dice los signos que acompañarán a los sacerdotes. Dice los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán espíritu maligno. Entonces ese ministerio de liberación, de obsesión o de opresión, lo puede hacer un cristiano por la fe de su bautismo, pero debe prepararse. En la Casa de la Anunciación tenemos un equipo de laicos que los miércoles por la mañana, cuando hay casos de personas que sufren de obsesión o de opresión, le hacen un ministerio de liberación, y han tenido mucho éxito en varios casos. A veces es más difícil, pero en muchos casos han tenido éxito sin la presencia de un sacerdote, y van aprendiendo poco a poco a discernir si lo que pasa es psicológico o si es una influencia de un espíritu maligno. Entonces le digo, la obsesión es una influencia maligna sobre la mente, por ejemplo, sobre el pensamiento. Por ejemplo, una persona que tiene siempre esa obsesión de suicidarse, u otro que tiene esa obsesión de blasfemar. A alguna gente le vienen a la mente blasfemias, como un espíritu de blasfemia. Otros tienen una obsesión impura. Yo he conocido en una ciudad del país aquí a un hombre católico casado por la iglesia que comulgaba y vivía su fe católica, y comenzó a sufrir de una obsesión diabólica tan fuerte, una obsesión de un espíritu impuro, que él se levantaba hasta 2 veces la misma noche para ir a visitar prostitutas en 2 prostíbulos distintos. Iba a visitar una y volvía, y se acostaba y dormía y se despertaba y se levantaba y iba a visitar otra. Y llegó un momento que ya no tenía ni dinero y hacía cheques sin fondo para pagar la prostituta. Era un desastre. Y su familia, muy cristiana, estaban desesperados, y su esposa, y tenía 2 hijos. Y hubo que hacer oración de liberación varias veces, y él tuvo que imponerse ayuno y oración para liberarse de esa obsesión del espíritu impuro que lo trastornaba. Era algo increíble.
Pero no estaba poseído por el demonio, porque él no quería. Él no había hecho ningún pacto con Satanás. Él tenía una influencia de un espíritu impuro tan fuerte que lo dominaba. La obsesión es sobre la mente y le digo, la opresión es sobre el cuerpo. Por ejemplo, una opresión de un espíritu de enfermedad. En el Evangelio leemos que una mujer que un espíritu tenía encorvada desde hace 18 años, sufría y Jesús le impuso la mano y la liberó. Ella tenía un espíritu de enfermedad. No quiere decir que todos los enfermos tienen un espíritu de enfermedad, claro que no, es raro, pero lo hay a veces. Yo me recuerdo siempre el caso de un hombre de San Francisco de Macorís que se llama Julio Núñez, que sufría de una enfermedad terrible. Durante 13 años él no podía caminar de pie, él caminaba gateando como los gatos sobre las manos y sobre las rodillas, no podía levantarse. Y él sufría de la columna vertebral, no era capaz de ponerse de pie en 13 años. Era muy conocido, vivía en la bajada de San Francisco de Macorís. Y un día lo llevaron a una misa de sanación y él estaba por el suelo, era una misa al aire libre afuera. Y durante la oración por los enfermos, Julio comenzó a temblar mucho y de un pronto se levantó y se puso de pie. Y fue un testimonio fabuloso. Y llevamos a Julio a muchos retiros en Macorís, en Castillo, en parroquias vecinas, a dar su testimonio. Él había recibido una sanación muy grande, 13 años caminando sobre las rodillas y sobre las manos, y el poder de Dios lo levantó, y su testimonio impactaba mucho. Y al año y medio, un día yo fui a predicar en su parroquia, y quería que Julio diera su testimonio en el retiro. Pregunté dónde estaba Julio para pedirle su testimonio. Y una mujer me dijo, a Julio le volvió la cosa. Le dije, ¿qué cosa? Dice que ya está caminando otra vez sobre las manos y sobre la rodilla y no puede levantarse. Está igual que antes de su sanación. Yo le dije, pero no puede ser, porque el Señor lo sanó hace 1 año y medio. Y cuando Jesús sana, sana de verdad. Eso no es verdad. Búscalo, vamos a orar por él. Lo fueron a buscar. Y el pobre lo pusieron ahí sobre una silla. No podía levantarse. Y estábamos 4 predicando el retiro. Y oramos por Julio, pidiendo al Señor que lo sanara de nuevo. Y nada, seguía igual. Y después de unos 5 minutos orando, al ver que no había ningún resultado, seguimos orando en lengua. Ustedes saben que la oración en lengua es mucho más poderosa que nuestra pobre oración personal, porque cuando oramos en lengua es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. Viene en ayuda de nuestra debilidad, dice San Pablo. Él tiene mucho más poder que nosotros. Entonces comenzamos a orar en lengua. Y durante la oración en lengua, a mí me vino al corazón una palabra clara. Me vino una palabra como un discernimiento carismático. La palabra que yo recibí en mi corazón era espíritu de enfermedad. Y yo le dije al equipo, vamos a hacer una oración de liberación. Puede ser que ese hombre tenga una influencia de un espíritu de enfermedad. Y dije sencillamente la oración siguiente: espíritu de enfermedad, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, en virtud de mi sacerdocio, que salgas de este Hijo de Dios ahora y vete a los pies de Jesús para que disponga de ti. Y te prohíbo en el nombre de Jesús que lo vuelva a molestar. Y tomando autoridad sobre el espíritu de enfermedad, Julio dice que sintió un escalofrío grande en la espalda y se levantó y se puso de pie. Él no estaba enfermo. Un espíritu de enfermedad lo atacaba
para que él dejara de dar su testimonio, para que dejara de dar gloria a Dios con su testimonio. Un espíritu de enfermedad, igual que la mujer encorvada del Evangelio, lo atacaba y le quitaba la posibilidad de dar gloria a Dios. Y entonces se levantó y se puso a caminar, sencillamente una opresión diabólica sobre su cuerpo. Fíjense. Y hay gente que dice que el diablo no existe. Yo le digo siempre a esa gente, aguántate cuando tú llegues ahí, tú vas a ver que él existe. La opresión diabólica puede ser sobre el cuerpo y puede ser sobre las cosas. Yo quiero decirle de una vez que nadie comience a pensar que tiene un espíritu de enfermedad. No me gusta mucho predicar ese tema en grandes asambleas, porque me llegan 5 o 6 que dicen yo tengo un espíritu de enfermedad. Es muy raro, lo hay, pero es muy raro. Este caso que le cuento, yo he visto en el Ministerio de Sanación, en el cual trabajo desde hace 20 años. Yo creo que no he visto más de 7 casos de personas que sufrían de un espíritu de enfermedad. Este es uno. Es muy difícil explicar eso delante de un grupo de teólogos que pretenden que todo se puede explicar, que con la parapsicología eso se explica. Es muy difícil, porque muchos, incluso sacerdotes, no creen en eso. Pero yo no creo, lo he visto muchas veces. No es que creo, lo he visto. No hace falta tener fe cuando uno ve que hay brujos que tienen un poder diabólico. Puede haber influencia maligna sobre las casas, sobre las cosas. Hay casas a veces que le echan un maleficio a la casa y pasan cosas raras en la casa. Ustedes habrán visto cosas así. Casas que con maldiciones y maleficios le echan una influencia maligna a la casa. Eso, con una oración de liberación, echando el espíritu de brujería en el nombre de Jesús, se libera la casa. Pero a veces no es eso. A veces hay cosas que pasan en una casa y no es nada diabólico. Y el ruido que hay y no es diabólico. Yo he visto aquí en La Romana, en una casa de La Romana, mientras trabajaba aquí, una casa donde la familia estaba muy nerviosa porque de noche oían ruido en la casa y ellos ya no podían dormir, estaban nerviosos. Fueron a pedirme oración para la liberación de la casa. Pretendían que era una brujería que habían echado a la casa. Y no cuesta nada bendecir una casa y hacer una oración, por si acaso. Y yo fui con ellos y bendije la casa y eché el espíritu de brujería en el nombre de Jesús. Le mandé a salir de esta casa y le dije a la gente y a la familia, denme noticias después, a ver cómo va, porque es bueno verificarlo todo, dice San Pablo, juzgarlo todo y quedarse con lo bueno. Y no sabía si era eso o no. Al otro día, la señora fue a la casa cordial y me dijo que es igualito, sigue el mismo ruido de antes, de noche. No ha pasado nada y queremos que sigan orando. Yo le dije, bueno, parece ser que no es una brujería que le han hecho a la casa. Puede ser otra cosa. Le dije, ¿usted ha oído hablar a veces de que las almas del purgatorio pueden pedir ayuda? Ellos nunca habían oído decir eso. Le dije, ¿cuándo fue que comenzó ese ruido que tanta molestia le está causando? Me dijo la señora, es después que abuelita llegó a casa, porque antes no se había sufrido eso. Y yo fui a ver a la abuelita y le dije, ¿y usted había tenido ese problema antes en su casa, antes de venir aquí? Ella vivía en un campo de Higüey. Me dijo, sí, yo estaba en mi casa y oí ese ruido, por eso que me vine para acá. Y le dije, ¿y cuándo fue?
¿Cuándo fue que comenzó ese ruido a molestarla de noche? Ella me dijo, eso comenzó después de la muerte de mi esposo, porque antes yo nunca había sufrido eso. Y le dije, ¿usted ha oído decir que a veces las almas del purgatorio pueden pedir auxilio, ayuda? Ella no sabía. Le dije, vengan a misa esta noche, a la parroquia San Pablo, toda la familia. Era sábado por la noche y vamos a ofrecer la Santa Misa por el descanso del alma del abuelito. Puede ser él que pide ayuda. Y ahí apareció la familia entera. Celebramos la misa por el descanso del alma del abuelito y se acabó el ruido. Nada, nada, ya tan tranquilo. Esa es otra cosa. Las almas del purgatorio pueden pedir ayuda a sus amigos. Y aunque algunos sabios le digan que eso es un cuento, hay muchos ejemplos concretos en la historia de la Iglesia donde vemos que las almas del purgatorio han pedido ayuda y han recibido bendiciones y se han quedado tranquilas. Las almas del purgatorio no vienen a hacer sufrir a los demás, pueden dar signos diciendo, ayúdennos. La Virgen en Fátima nos decía en un mensaje que oren mucho por las almas del purgatorio para que salgan más pronto de ese lugar de purificación. Entonces, no atribuyemos al demonio lo que puede venir de otra causa. Esta casa en la Romana no había sufrido por una influencia diabólica, sino que necesitaba el viejito oración para entrar al cielo. Qué curioso, ¿verdad? Ustedes van a decir, el padre Emiliano se ha vuelto loco con cuentos de viejas de la Edad Media. Pero son experiencias pastorales que estamos viviendo hoy y que son verdad. Resumo, todo pecado de superstición, de brujería, todo eso son pecados contra la fe en Dios. Y como el tema de nuestro retiro es creo en Jesucristo y queremos crecer en la fe, debemos purificar nuestra fe. Nuestra fe ha sido contaminada por mucha superstición. Hay gente que tiene encima de la puerta de su casa un hierro de caballo. ¿Han visto eso? Hay de todo, es increíble. Y gente que son católicos y rezando el Santo Rosario, pero si eso no está ahí, no van a ser protegidos. Pura superstición, pecado contra la fe. Yo sé que ya nadie de ustedes va donde los brujos, pero si acaso alguien de su casa va donde los brujos y lleva encima un resguardo, como llaman aquí, díganle que bote eso, que no guarde eso. Son amuletos. Hay mujeres que el brujo le amarra una soga alrededor de la barriga y que no le permite quitársela ni para bañarse. Y un día yo estaba en Sánchez y una mujer que estaba enferma fue a pedir oración y yo comencé a orar por ella y comenzó a temblar, pero un temblor excesivo. Y yo dejé de orar, le dije, aquí hay algo anormal, ¿qué le pasa a usted? Usted debe tener encima algún resguardo, algún amuleto, porque lo que pasa es como un choque entre la luz y la tiniebla. Y ella con mucha vergüenza me dijo que sí, que un brujo le había amarrado una soga alrededor de la barriga para protegerlo. Y que le había dicho que eso no lo podía quitar, porque si lo quitaba se podía morir. Ella lo tenía que guardar hasta para bañarse, porque el brujo había dicho que hay que guardar eso. Le dije, bueno, si usted quiere que sigamos orando, váyase al aposento y quite esa soga de ahí y seguiremos orando. Y fue y se quitó esa soga que tenía amarrada por meses. Hasta ahí llega la superstición de nuestros campesinos. Hay gente que no son campesinos y tienen amuletos. A veces en los retiros yo le pido a la gente que quiten todo eso. Que si alguien tiene un amuleto encima antes de la oración de sanación, que se lo quite, porque con eso nadie va a recibir sanación o están bloqueando la acción del Señor.
Hay hombres que tienen una oración secreta, escrita por el brujo, la llevan en la cartera. Y entonces estaba diciendo eso a la gente, y hay mujeres que comenzaron a sacar los amuletos de su brasier que tenían ahí. Y yo dije, vamos a pasar la colecta, y en vez de poner dinero, hoy van a poner sus amuletos. Pasamos la colecta y llenamos el platillo de amuletos. Otros que es pecado contra la fe todo eso. Y todos ustedes, yo sé que aquí no hay nadie, si paso el platillo se va a quedar vacío, pero pueden ayudar a evangelizar a sus vecinos, a sus amigos, ayudándole a ver que eso es un insulto a Dios, que un hijo de Dios ponga su confianza en la astrología, en la brujería, en la santería, en las ciencias ocultas. Todo eso es una ofensa a Dios nuestro Padre. Tratemos de purificar nuestra fe y de ayudar a los demás a vivir una fe más pura, más limpia, a liberarnos de toda influencia maligna. Y oremos en el Padre nuestro cuando decimos, libéranos del malo, libéranos del mal, es libéranos del malo, del espíritu maligno. Está muy bien explicado en el Nuevo Catecismo. Como cuando decimos libéranos del mal, significa libéranos del espíritu maligno. Acuérdense de esta palabra y pónganla en práctica. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en las tinieblas. Amén.